Estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez de un nuevo serverito con un amigo. Y estamos que en la descripción le voy a dejar este server, pero solo es para que solo para la versión 0.15.6. Y entonces aquí les dejo en la descripción cómo lo pueden descargar. Superman, como lo dice Superman, miércoles. Como aquí hay puro engaños. Muchas gracias. Hay puro engaños rellenados. No tengo que aquí. Ya. ¿Qué cosa? No sé qué. Mi compañero, ahí está. Que necesito. Miren cómo el equipaje que voy ya. Entonces, si quieren meterse aquí, mañana me voy a meter a las 3. No. A las 1 me voy a meter. Y no sé si quieren jugar con suscriptores, pero no sé si puedo. Es que intenté hacer un en vivo, pero no pude, pero igual van a salir del video. Entonces, con mi compa Destroyer. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, muere. ¿Ven? Hay puro cuestión aquí como una trampa y eso. Pero, ¿cómo tienen que acostumbrarse que nadie los vea? ¿Ven? Miren. Este es mi compa, estaba ahí sanito, pero alguien nos mató. ¿Pero quién será? Pero vamos a hacer una mini transición y ahí lo voy a... Ya comenzó la partida y nos piramos. ¿No hay nada detrás? Nada detrás. Qué bueno porque hay para que no los persigan y los maten. Aquí hay muchas sorpresas. Hasta ese de la muerte. Entonces tenemos que irnos. Nadie lo persigue. Nadie, ya. Odio el veneno. Por lo menos me dio regeneración. Vamos a hacer team. Es que como conozco un poco de esta parte. Y aquí el compañero me dio. Pero qué raro. Ya. Va a poner esto aquí. Ya vamos. Vamos. A mí me dio regeneración. Electric igual. Y aquí hay... Qué raro. Entonces voy a poner la pechera. Mira que es especial. Ya. Vamos a comer un poco. Un consejo de Javiera, nunca hagan team, ¿ya?
si están debilitados, no importa, no hagan team, o si no descarguen la aplicación para hackear. Pero en serio, no hagan team, ¿ya? Consejo de real, porque a mí me pasó ahora. Ariana, uy, Ariana, ya. Tan, 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 tan. Pam, 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 pam. Tan, 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 ta, ta. Pam, 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 pam. ¡Espada! ¡Venga, chepa acá! Ya. Aquí dejamos esto y esto aquí, ya. Aquí solo me falta una pechera y voy a full diamante. La miércoles. Ya. Vamos acá. Ya tengo una pechera, pero no importa. Ya, y los vamos pirando. Ay, no, veneno. Ya. Si quieren jugar esta modalidad, la descripción lo dejo. Como siempre. Sí, toma. Bueno. Aquí, para. Aquí, ya. Ya, aquí. Vamos a cambiar esto por un hacha. Y este casco por esto. Y esto llega. Ya. Y aquí. Ahora full diamante. Ahora tengo todo y esperen la comida. Ahí está. Vamos. Vamos, come on. Ta-na-na-na-na-na. Vamos a la forris. ¿A dónde la corris? Ta-ta-na-na-na. Ya. Qué sospechoso, no hay nadie aquí. ¿Por qué no hay nadie? ¿Hay alguien ahí? No. Me tocó regeneración. A ver. Aquí. Nada. Parece que te puedo bajar acá. No se ve bien, pero es algo. Mucha. ¿Me estará siguiendo eso? No. Extraño.
aquí y aquí. Aquí. Y esto. ¡Pucha! Se me trabó ahora. Vamos a hacer otra parte. Estaremos con una sintaxis muy concreta. Maestro Benson, ¿Qué? perdóname que interrumpa tu primer día de clase en China. Hola, Benson. Hola. Hola, estudiantes. ¡Hola! ¿Qué les parece si en vez de ver la cara de amargado de Benson, vemos lo que... ¿Disculpa? No, perdón, quise decir, ¿qué les parece si vemos lo que pasó esta semana en Cartoon? Bueno, Unos bandidos patearon una frutilla, Steven se apretó la capucha, Robin revisó el correo, una abeja estornudó, a Jerry le hizo ruido la barriga, un malvavisco se cayó al río. Ah, no, no se cayó. Sí se cayó. El hermano de Llorel entró a la clase por la ventana, engañaron a Finn, Bombón y Burbuja temblaron de miedo y Nom Nom se dio un baño de espuma. Señor, algo es tendencia. ¿De qué estás hablando? Es el video número 1 del día. Las visitas están por los cielos. Yo no publiqué ningún video el día de hoy. No lo hizo, señor. ¿Tienes una idea mejor? ¡Sí! ¿Nunca vamos en esta dirección? ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Oh, sí! Otra semana en Cartoon. Esta semana, la señorita Baker fue a cenar de nuevo a Shackletons y se sentó en el mismo lugar de la otra vez. ¿Acaso no es fantástico? Sí, está bueno porque le haces compañía al payaso triste. Veo a todos divertirse. No, de nuevo no, payaso triste. Ya tuviste tu momento. Y de tanto sentarse ahí, la señorita Baker ya hasta pone la misma pose que el payaso triste. ¿Es cierto? Por otro lado, noté que si a Richard le sacamos la nariz y nos concentramos en que la nariz es esta y la boca es esta, pasa a tener otra cara. ¡Increíble! ¿Te gusta tu nueva cara, Richard? ¡Sí! ¿Pero te miraste un espejo? ¡Sí! Me estás mintiendo. ¡Sí! Además, en el disco de Carlo Felino está la tigresa voladora gigante realista. A propósito, este disco tiene una canción dedicada a la jirafa bebé pez mangosta cebra. ¿Estás bromeando? No, es en serio. ¿Quieren escucharla? no, estamos bien. Bueno, ¿ustedes quieren escucharla? ¡De acuerdo! Bueno, pero antes, noté que en la clase de Clarence hay una niña que tiene una mochila con la cara de Bombón. Y Burbuja hizo un dibujo de un animal muy parecido a Bellota. ¿Qué? Ni en sueños. Yo no me parezco a eso. Por otro lado, Clarence tomó un refresco como si fuera sopa. Así sabe diferente. Oh, esa es la cosa más sin sentido que te he visto hacer, Clarence. No sé, Jeff. ¿Estás seguro? Sí. Mirá que hemos visto a Clarence hacer cosas sin sentido. Acordate de cuando tiró unas toallas porque sí, o cuando quiso empollar huevos, o cuando se subió a la aspiradora, o cuando se disfrazó de tortuga y pateó libros, o cuando se cortó las uñas de los pies con los dientes, o cuando quiso poner un tronco en la mochila, o cuando hizo esto. ¡No tiene sentido! Ya me cansé de esto. Me voy. Pará, Jeff, no te vayas que vamos a escuchar la canción dedicada a la jirafa bebé pez mangosta cebra. ¿En serio? Sí, pero antes hay algo muy importante que deben saber de su autor, Carlo Felino. Él no da autógrafos en cualquier color. ¿Crees que yo, Carlos Felino, voy a andar por ahí dando autógrafos en cualquier color? No esperaba menos de usted. ¿De qué color quieres tu autógrafo? ¿Rosa petróleo? ¿Marrón chocolate? Además del rosa petróleo y el marrón chocolate, existen otros colores, como el rojo enojo de Benson, el blanco pierna de Greg y el celeste vergüenza de Perla. Pero escuchemos de una vez por todas esta canción. Disculpen, pero a veces me voy por la...
Ok, adiós. Espero que les gustó.